Amén. Dios le bendiga, hermanos, en esta tarde preciosa que el Señor nos regala. Dios es bueno con cada uno de nosotros. Dios es misericordioso con cada uno de nosotros, porque sabemos de que Él es el único que puede hacer en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Así que, hermanos, en esta tarde queremos siempre darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Queremos darle lo mejor para el Señor. Y lo mejor siempre para el Señor será predicar su palabra, honrarle a Él conforme a lo que nosotros preparamos para Él. Debemos estar siempre nosotros preparados para anunciar las verdades de aquel que nos llamó, dice la palabra del Señor. Así que en esta tarde vamos a hablar acerca de lo que es, hay un título que dice Escogidos por Dios. Ese es el título de hoy, para el tema de hoy. Vamos a hablar y vamos a compartir la palabra del Señor en Marcos, pero siempre dándole primeramente la gloria y la honra al Señor. Vamos a orar para empezar y darle gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia que tú tienes con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por esta tarde maravillosa. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Vamos a compartir la palabra, Señor Jesús, tu palabra, Señor Jesús, lo que tú nos has enseñado. Ayúdanos, Espíritu Santo, a compartir tu palabra, Señor Jesús. Que esta palabra pueda llegar, Señor, a todas las personas, Padre, que vean, Señor Jesús, este video. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te agradecemos, siempre dándote las gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Dios es bueno con cada uno de nosotros, hermanos. Por eso en esta tarde maravillosa vamos a compartir la palabra del Señor. Fuimos escogidos por Dios. Ese es el tema de hoy para esta tarde. Así que si usted fue escogido por Dios, si usted fue escogido por nuestro Señor Jesús, entonces está apto para predicar la palabra del Señor. Somos aptos, somos escogidos. ¿Para qué fuimos escogidos? ¿Por qué usted asiste a una iglesia? ¿Por qué usted se congrega? ¿Para estar sentado solamente? No, porque queremos, hermanos, que usted sepa de que todos fuimos escogidos, llamados para predicar la palabra del Señor. Y por eso vamos a leer en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, donde usted se encuentre, hermanos. Así que vamos a leer en Marcos capítulo 13, el versículo 13 al 15. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Está hablando el Señor Jesucristo, hermano, en Marcos, en el Evangelio de Marcos. El Señor Jesucristo hablando, subió al monte, dice. Por eso, hermanos, para entender lo que vamos a desarrollar en esta tarde, tenemos que saber de que Jesucristo llamó a 12 de sus discípulos. Pero vamos a ir por parte. El Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, después subió al monte, el Señor Jesucristo. Ahora, si nos vamos a Juan 6:12, ahí lo va a decir claramente. En Juan 6:12, el 12 y el 13, dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Así dice la palabra del Señor, hermanos. Por eso el Señor Jesucristo
estaba empezando su ministerio. El Señor Jesucristo estaba empezando su ministerio. Pero nosotros tenemos que fijarnos bien, hermanos. ¿Qué hizo primero el Señor Jesucristo antes de poder llamar a sus discípulos? De poder buscar a las personas que iban a estar con Él. Dice la palabra del Señor que Él se fue al monte a orar. Fijémonos bien, hermanos, ¿qué hizo primero? Él, siendo el Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, para escoger a sus discípulos, Él se fue a orar, dice la palabra del Señor. Él no escogió, venga fulano, sultano, Él no. Él primero se fue a orar. Primero se fue a orar. Así la iglesia del Señor debe funcionar, hermanos. Para que usted llame, cuando usted tiene una iglesia establecida, cuando usted tiene una iglesia en las manos del Señor, lo primero que tiene que hacer el siervo de Dios, el líder, el pastor, quien está a cargo de una iglesia, lo primero que tiene que hacer es orar por las personas que van a dirigir junto con él la obra de Dios. El Señor Jesucristo nos enseñó de que nosotros tenemos que primeramente orar para que lo que nosotros hagamos para Él pueda ser de bendición para los hermanos. Y es por eso, hermanos, que cada uno de nosotros, si usted va primeramente, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Oró. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Primeramente, Él oró, hermanos. Él fue y oró. Como segundo, ¿qué hizo? Llamó a sus discípulos, a los que Él quiso. Tercero, los que Él llamó obedecieron. Así dice la palabra del Señor. Si nos vamos otra vez al versículo arriba, dice: y en aquellos días, Él se fue al monte a orar. Y después, cuando era de mañana, dice, escogió a sus discípulos. Primero, Él se fue a orar, hermanos. Segundo, Él llamó a los que Él quiso. Tercero, los que Él llamó, le obedecieron y le siguieron. Por eso, hermanos, ¿qué nos está enseñando el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo nos está enseñando a saber trabajar en equipo. Ese es el punto principal, hermanos, de lo que el Señor Jesucristo nos está enseñando, a saber trabajar en equipo. Cada uno de nosotros, como líderes, como pastores, como evangelistas, como lo que usted es, debemos saber trabajar en equipo con las personas que nos rodean, con las personas que usted escogió para llevar adelante la obra de Dios. Por eso, hermanos, ¿qué debemos hacer primero? Orar para que cada uno de nosotros pueda tener la bendición de nuestro Dios. Tenemos que saber trabajar en equipo. Tenemos que saber trabajar en equipo, así como el Señor Jesucristo nos enseñó a trabajar en equipo. Debemos saber trabajar en equipo, hermanos, porque el Señor Jesucristo nos los enseñó en su palabra. Primero Él se fue a orar, después de mañana Él se levantó y escogió a sus discípulos, a los que Él quiso, dice la palabra, y después a los que Él llamó, entonces le siguieron. Pero ¿para qué los llamó? Cada uno de nosotros, hermanos, que fuimos llamados, cada uno de nosotros, usted y yo, que fuimos llamados, ¿para qué fuimos llamados? ¿Para qué fuimos escogidos? ¿Para estar sentado en una banca? No, de ninguna manera, hermanos. A los que Él llamó, sus discípulos, Él mismo los llamó discípulos, le obedecieron al llamado del Señor. Ellos no sabían para qué, pero le obedecieron y le siguieron. Por eso el capítulo 14 dice, y estableció a 12
para que estuviesen con él y para enviarlos ¿a qué? A predicar, dice la palabra, hermanos. Así nos está enseñando la palabra del Señor. La palabra del Señor, el Señor Jesucristo, los llamó. Ellos no sabían para qué era, pero Él los preparó, hermanos. Ahora, el número uno, ¿qué dice el número uno? Él los estableció, dice. Él los estableció. Él los llamó y los estableció. ¿Para qué? Para que estuviesen con Él. Ese es el 2. 1, Él los llamó. 2, para que estuviesen con Él. Y 3, para enviarlos a predicar, hermanos. Para eso, hermanos, tenemos que siempre tener en cuenta de que nosotros, como líderes, tenemos que saber trabajar en equipo. El Señor Jesucristo podía hacerlo todo. Él, siendo el Hijo de Dios, podía hacerlo todo. Pero nosotros como hijos de Dios que somos, tenemos que saber trabajar. El trabajo en equipo, hermanos, es muy importante para la iglesia del Señor ahora en este tiempo. Es muy importante para la iglesia del Señor Jesús. El Señor Jesucristo nos enseñó a trabajar en equipo. Él llamó a sus discípulos, los estableció, dice la palabra del Señor, los estableció. Y por eso cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que aprender a trabajar en equipo. Hay muchos líderes, hay muchos pastores, hay muchos evangelistas, hay muchas personas que quieren trabajar solos, pero no es así, hermanos. Se debe trabajar en equipo, se debe trabajar en equipo con las personas que usted escogió en oración. Por eso dice, hermano, ¿qué hizo? El número 1, los estableció, los fundó, los instituyó. Él mismo, hermano, el Señor Jesucristo, enseñándonos a cada uno de nosotros lo que debemos hacer. Por eso, hermanos, Él los instituyó, Él los estableció. Entonces, ¿qué más? Y ellos, hermanos, estaban aprendiendo cada movimiento de nuestro Señor Jesucristo, cada milagro que hacía el Señor Jesucristo. Ellos estaban atentos, ellos estaban, hermanos, aprendiendo lo que el Señor Jesucristo le estaba enseñando con hechos, no con palabras, hermanos, con hechos, no con palabras. Bonito es hablar, pero el Señor Jesucristo les enseñaba con hechos. ¿Para qué el Señor los estaba preparando? Para enviarlos a predicar. Los escogió, los llamó, los estableció y después los envió a predicar. Así como cada uno de nosotros, hermanos, Jesucristo, Dios mismo nos llamó. Él con su sangre, Él, hermano, pagó un precio por cada uno de nosotros. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Él ya pagó por nosotros y es por eso que cada uno de nosotros tenemos, hermanos, que cada uno de nosotros ir y predicar la palabra, porque ese es el mandamiento, hermanos. Id y predicar el evangelio a todo el mundo, dice. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que aprender a trabajar en equipo para que la obra del Señor pueda crecer. Porque la obra del Señor tiene que expandirse, hermanos, tiene que expandirse, tiene que seguir adelante. Si usted, más abajito lo vamos a ver, lo primero que el Señor Jesucristo trabajó con 12 y después ya no eran 12, eran 70. Por eso, hermanos, vamos a leer en Efesios 4. Vamos a leer el versículo 11. Dice, y él mismo, el Señor Jesucristo, a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, dice, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo,
Para eso, hermano, nos llamó el Señor Jesucristo. Algunos lo llamó pastores, otros evangelistas, otros hermanos maestros, otros profetas, otros apóstoles, los 5 ministerios. ¿Para qué? A fin, dice la palabra del Señor, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es por eso, hermanos, que nosotros como líderes, como lo que usted se llame, tenemos que saber trabajar en equipo. El Señor Jesucristo nos los enseñó, hermanos. Porque para eso fue puesta la iglesia del Señor en esta tierra. Para eso, hermanos, la iglesia del Señor en esta tierra tiene una misión. La misión importantísima, hermanos, es de predicar la palabra de Dios. Él nos llamó con un propósito y ese propósito es predicar. Toda iglesia del Señor debe predicar la palabra. Toda iglesia del Señor debe predicar, hablar de las verdades del Señor Jesucristo, no solamente agarrando su Biblia, hermanos. Usted cree, pero yo no sé, no entiendo la Biblia. No es necesario, hermanos. Usted debe predicar con su testimonio. Usted debe predicar con lo que usted vive. Debe predicar la palabra del Señor. Cómo usted esté obedeciendo las verdades que hay en esta palabra. Por eso, hermanos, cada uno de nosotros tenemos que aprender a predicar la palabra del Señor como el Señor mismo nos ha enseñado. Por eso, hermanos, con nuestro testimonio, con nuestro vivir, con lo que Dios mismo nos ha enseñado mediante su palabra, es que nosotros tenemos que aprender a predicar a las demás personas. Por eso, hermano, ahora en este tiempo hay muchas personas que no quieren saber de las iglesias. Hay muchas personas que no llegan a las iglesias. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no somos de testimonio. No somos de testimonios para las personas que están afuera. Entonces, hermanos, para eso Dios mismo, el Señor Jesucristo, estableció maestros, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles. Hermanos, ¿para qué? Para perfeccionar a los santos. Muchos de nosotros, hermanos, nos estamos criticando unos a otros. Habla de esa iglesia, habla de la otra iglesia. No es así, hermanos. Debemos amarnos los unos a los otros. La iglesia, hermanos, es usted y yo. No es las 4 paredes. Es por eso, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos que saber predicar la palabra del Señor y ser firmes siempre con Él. Y es por eso, hermanos, la iglesia del Señor está puesta en esta tierra con una misión importantísima, que es predicar la palabra del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Por eso, hermanos, para eso está puesta la iglesia del Señor. ¿Para qué más, hermanos, nos llamó el Señor Jesucristo? Ahí mismo, hermano, en Marcos 3, el 15 dice: y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Uno nos dio autoridad, hermanos. ¿Para qué? Para sanar enfermos. ¿Para qué más? Para echar fuera demonios. Autoridad. ¿Qué es autoridad? Es poder, es mandato, es potestad, es facultad, es legitimidad, hermanos. Lo que el Señor tenía, Él nos dio a nosotros, autoridad. La iglesia tiene autoridad en esta tierra, hermanos. ¿Para qué? Cada uno de nosotros tiene la autoridad. Si usted camina en las verdades del Evangelio, usted tiene autoridad para sanar enfermedades en el nombre del Señor Jesucristo. Usted tiene la autoridad para echar fuera demonios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque esa autoridad el Señor mismo nos las dio, hermano. Él les dio a sus discípulos, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, dice. Es clara la palabra del Señor, hermanos. En Lucas 10, el 9, el 19 dice: he aquí, dice el Señor Jesucristo, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os pasará, dice. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, dice.
y nada os dañará, dice la palabra del Señor. En Lucas 10:19, hermanos. Por eso, hermanos, sanar enfermos. La iglesia del Señor, hermanos, debe practicar el ministerio que el Señor Jesucristo nos enseñó. El Señor Jesucristo, donde iba, donde estaba, sanaba enfermos. Levantaba, hermanos, al que estaba ahí echado en un lecho, lo levantaba. ¿Por qué? Porque Él tenía la autoridad de Dios, porque Él tenía lo que verdaderamente a el mismo Dios le había dado. Esa autoridad que venía del cielo, del Padre, dice la palabra del Señor. Asimismo, Él nos dio la autoridad de nosotros. Él mismo. Por eso, hermanos, ¿qué más? Echar fuera demonios, expulsar. La iglesia del Señor, hermanos, está autorizada. Es la única autorizada en esta tierra, hermanos, porque el Señor mismo nos dio la autoridad para hacerlo. Pero para usted tener esa autoridad, tiene que andar conforme a la palabra del Señor. Tiene que caminar conforme a su palabra. Si queremos, hermanos, hacer conforme a lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Así que, hermanos, eso es lo que el Señor, hermanos, nos ha enseñado. Eso es lo que el Señor, hermanos, nos dio a cada uno de nosotros como líderes. Por eso, hermanos, ¿qué más? ¿Qué más? La iglesia del Señor, la iglesia del Señor, ¿qué más? Pero también la iglesia del Señor tiene, hermanos, la misión de expandirse, hermanos. Así como decíamos, expander el reino de Dios a todas las naciones. Por eso, hermanos, decíamos, primero fueron 12 y después fueron 70. Por eso en Lucas 10:1 dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2, delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Primero fueron 12, después fueron 70, y después fueron como 120, y después fueron 3,000, y después fueron 5,000. Y ahora, ¿cuántos somos, hermanos? Nadie ha podido detener la obra que el Señor Jesucristo empezó. Nadie, hermanos, nadie. Jamás podrán detener la obra que el Señor mismo empezó. Es por eso, hermanos, que cada uno de nosotros, usted debe sentirse orgulloso de ser hijo de Dios. Porque no todos son hijos de Dios. No todo es hijo de Dios, hermano. Hay criaturas, pero hijos somos pocos. Por eso, hermanos, debe entender lo que es criatura y lo que es hijo del Rey de Reyes. Usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, porque usted, el día en que aceptó su vida, reconoció a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Desde ese momento, usted es hijo de Dios. Por eso, hermanos, ahora somos cantidades en el mundo. Porque Dios, hermanos, donde empieza su obra, nadie la puede detener. Nadie puede detener la obra de Dios. Por eso, hermanos, ponga manos a la obra. Iglesia del Señor, póngase manos a la obra. Siempre predique la palabra del Señor. La iglesia del Señor está para sumar, está para aumentar, está, hermanos, para expandirse, no para restar, no para botarlos a los hermanos de la congregación. Dios nos llamó, hermanos, a predicar, a multiplicarnos, a levantar al caído. A eso nos llamó el Señor. No a estar hablando para uno, para el otro, usted así, este aquí. Religión no lo va a salvar. Ninguna religión salva, hermanos. Solamente nuestro Señor Jesucristo es el que salva, el que sana, el que liberta, el único. No hay otro, hermanos. Es por eso que cada uno de nosotros debemos entender la palabra del Señor, porque Él nos llamó a predicar, nos llamó a enseñar, nos llamó, hermanos, a multiplicarnos, a amarnos a unos a otros, no a restar. Por eso, hermanos, debemos siempre, hermanos, entender de que nuestro Señor Jesucristo es fiel y verdadero. Ahora, para terminar, hermanos, ¿para qué fuimos escogidos? Para predicar la palabra del Señor. Para eso fuimos escogidos, para eso fuimos llamados. ¿Cuál es la misión de la iglesia del Señor?
Una vez usted fue llamado, una vez usted fue y se rindió a los pies de Cristo. ¿Cuál es su misión? Predicar la palabra. Y cuando usted predica la palabra, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Por eso la palabra del Señor dice, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice. La misión de la iglesia del Señor, hermanos, es hacer discípulos. Porque la iglesia del Señor, hermanos, debe multiplicarse. La iglesia del Señor debe avanzar. La iglesia del Señor debe crecer, hermanos. Toda iglesia del Señor crece, no se estanca, no es estática la iglesia del Señor. La iglesia del Señor crece, la iglesia del Señor va adelante, conforme a lo que usted le pide a Él. Por eso, hermanos, hablábamos que es muy importante trabajar en equipo. Si usted no sabe trabajar en equipo, hermanos, pidamos la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que nos las puede dar. Y por eso, hermanos, eso es. 1, ¿para qué fue escogido usted? Para predicar la palabra del Señor. 2, ¿cuál es su misión? Hacer discípulos. 3, ¿qué debe hacer? Multiplicarse, multiplicarse. ¿Cómo? ¿Cómo va a multiplicar, avanzar, crecer? ¿Cómo va a ser? Predicando la palabra del Señor, hablándole a su vecino, hablándole al otro, hablándole, utilizando estos medios para predicar la palabra del Señor y que esta palabra pueda expandirse a todo el mundo, hermanos. Porque es así como el Señor Jesucristo lo estableció. Y es por eso, hermanos, que cada uno de nosotros debemos entender que esta palabra es fiel y verdadera. Dice esta palabra, hermanos, que es la del Señor mismo. Todas las cosas pasarán, dice, pero mis palabras no pasarán. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros como líderes, como pastores, como evangelistas y como lo que usted se llame, tenemos que aprender a trabajar en equipo para que la iglesia del Señor crezca. La iglesia del Señor está llamada a sumar, a avanzar, a crecer y no a restar, porque el que resta, hermano, yo no se lo puedo decir, aquí está la palabra, hermanos, que nos debe confrontar cómo estamos trabajando en la iglesia del Señor, cómo estamos trabajando para la obra del Señor, qué estamos haciendo para la obra del Señor. Y es por eso, hermanos, hasta aquí lo vamos a dejar, hermanos, porque Dios es bueno y Dios es misericordioso con cada uno de nosotros. Así que, hermanos, esta palabra le queríamos dar en esta tarde y que cada uno de nosotros, hermanos, pueda realmente ponerse manos a la obra y poder predicar la palabra del Señor. Si usted no puede predicar ahí con su testimonio, si usted, hermanos, ponga un texto bíblico. ¿Por qué? Porque esa es palabra del Señor, esa es la palabra de Él y nadie puede detener su palabra. Por eso, hermanos, que cada uno de nosotros entendamos y comprendamos de que la obra del Señor sigue adelante. Nadie la detiene, hermanos. Por eso cada uno de nosotros debemos siempre estar firmes para seguir siempre luchando. Hay problemas, hay dificultades, hay de todo viene. Usted dice, cuando yo me entregué al Señor Jesús me salieron más problemas. Es así, hermanos. Dele gracias al Señor porque Él nos corrige. Así que, hermanos, eso era todo por este día. Queremos siempre agradecer a cada uno de ustedes por estar ahí siempre escuchando la palabra del Señor. Porque nosotros, hermanos, queremos predicar la palabra del Señor. Así que, hermanos, eso era todo por hoy. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Gracias por tu amor y tu misericordia que tú tienes. Bendice, Padre, en el nombre de Jesús a cada uno de mis hermanos, Señor Jesús. Bendice sus familias, bendice sus hogares, sus finanzas, Señor Jesús. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú eres el único que puede bendecir nuestras vidas. Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde.
y queremos siempre darte la gloria y la honra, Señor Jesús. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Agradecidos siempre al Señor, hermanos, por este día más, y queremos siempre darle la gloria y la honra a nuestro Dios, porque Él es bueno con cada uno de nosotros. Así que este día viernes, hermanos, vamos a estar comunicando qué es lo que vamos a hacer, pero tenemos, hermanos, este viernes oración. Vamos a orar, hermanos, este viernes. Vamos a estar orando por peticiones, vamos a estar orando, clamando al Señor para que Él pueda tener misericordia por nosotros, por este mundo, porque, hermanos, estamos en los últimos tiempos. Así que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en sus hogares y en sus familias. Así que amén y amén.